del titular, así que por el Grupo de Esquerra Republicana el señor Olóriz tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, secretario de Sanidad. Política y memoria parece que a veces son incompatibles. La memoria se pierde muchas veces en la táctica política, en la presentación de determinados resultados, porque la memoria nos dice que sin la movilización y el esfuerzo de pacientes, amigos y conocidos, difícilmente se habría respondido a una situación de este tipo. Y se ha respuesto tarde, y esperemos que no sea mal. Mire, en las reuniones que todos hemos tenido, los grupos con afectados, yo me quedo en la retina con una persona joven que me dijo que en 12 semanas de tratamiento ha sido suficiente para limpiar el rastro de virus de hepatitis C. 12 semanas. Luego hemos visto que las nuevas medicinas permiten unos resultados del 90% de eficacia, caso absolutamente inaudito en la farmacología. Y todo esto se sabía, hace un tiempo, y se resistió mucho tiempo en reconocer la necesidad de poder aplicar este recurso a los pacientes que lo necesitaban. Tanto es así que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar, en calidad de investigados, 2 altos cargos del Servicio Galego de Saúde por retraso del suministro de fármaco a pacientes afectados de hepatitis C, algunos de los cuales habrían fallecido sin recibirlos. Esto ligaría un poco con la información que nos decía el portavoz de Ciudadanos. ¿Por qué se ha llegado a Galicia esta situación y no en otros sitios? Por la tozudez de las batas blancas, es decir, por un grupo de personas que han sido tozudos para que esto fuese a los tribunales. Puede que en otros casos los grupos hayan sido menos tozudos, pero estoy seguro que situaciones como estas, desgraciadamente, pocas administraciones no estarían involucradas de una manera u otra. Con excusas. En política la excusa es más importante que la memoria. Las excusas, muchas veces fundamentadas, en la sociedad que vivimos, ¿qué excusa mejor que el dinero? Poderoso caballero es don dinero. ¿Qué excusa mejor? Y si el dinero es tuyo o el dinero es mío. Y si el dinero me lo has de transferir o si el dinero lo tengo o no lo tengo. Y mientras tanto, hay gente que está sufriendo. La verdad es que sí que es importante que la sociedad, que lo que es normal en la sociedad, penetre un poco más en la política y en la administración. Porque el tema del tiempo en política es como el túnel del tiempo. La política congela el tiempo, mientras que la realidad, el tiempo se consume y tiene resultados terribles, terribles. Yo espero que esta legislatura, por lo que veo, hay mucha más sensibilidad, me parece. Al menos se vehicula a través de la palabra. Esperemos que esto tenga resultados en la acción. Esperemos. Uno siempre ha sido optimista. Pero la realidad es tozuda. El tema de las prisiones es terrible. Y aquí ha habido situaciones de todo tipo, algunos de quién paga, pero también de que el problema no existía. A veces cuando se entra en prisión parece que se pierde la llave, y los reclusos viven en otro mundo que tiene menos derechos que los otros, y esto no es así en nuestra legislación. Y, por tanto, esta gravedad de los hechos es bueno que se sitúe en este Congreso. Y cuando hablamos de don dinero, y cuando hablamos de los dineros, y cuando hablamos de la política, no me negarán que hay una situación, como diríamos, como muy confortable de las grandes industrias farmacéuticas con respecto a la comprensión de las mayorías políticas de sus enormes necesidades. La verdad es que no sabemos realmente
y esta es una información importante, los costes de fabricación, los costes de investigación y, por tanto, el precio, que debería ser claro y auditado. Y en esto no hay manera. Pero uno piensa, hombre, lo de la soberanía nacional, ¿no es algo como más importante que el poderoso caballero? ¿No sería más importante este congreso que un consejo de administración de una farmacéutica? Y a mí me parece que sí. ¿Pero nos lo creemos? A lo mejor las mayorías absolutas no se lo creen. Pero yo espero que las mayorías relativas o el relativo ser de la política permita que una amplia mayoría ponga sobre la mesa, y en ese caso puede que ayude al Ministerio, de que se ponga el punto sobre las is de lo que puede hacer y no hacer una industria farmacéutica con respecto al Estado español. Porque se debe quitar fuerza de negociación a la industria. La industria tiene dos elementos de fuerza. Uno directamente a los políticos. Pero aquí tengo un listado, ¿no?, de cosas que se podían hacer. Prohibir la formación de profesionales y la financiación de sociedades y asociaciones de pacientes también con fondos provenientes de la industria. Prohibirlo. Prohibir la financiación de las agencias del medicamento y de las agencias de evaluación por parte de la industria. Se puede hacer. Prohibir las puertas giratorias, que no solo pasan en las eléctricas. Prohibir las puertas giratorias. Los conflictos de intereses. Que las personas que toman decisiones en un proceso de regulación estén ligadas directa e indirectamente a la industria farmacéutica. Esto lo podemos hacer. Esto es voluntad política. Porque entonces el relativo problema de don dinero, de quién transfiere el dinero a quién, se puede reducir en el volumen del dinero que nos hemos de gastar los ciudadanos a través de los impuestos que gestiona el Gobierno, a través de los impuestos que gestiona, que no salen del Gobierno, que gestiona el Gobierno. Estamos en ello, supongo, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer para que los ciudadanos que están sufriendo esta situación encuentren en este Congreso la confianza necesaria es hacer aquellos actos políticos a los que estamos obligados a hacer. Y por otra parte, aquí se decía, yo no sé hasta qué punto, no soy profesional de la materia, los grados en los cuales se puede tener estos medicamentos, y todo y que yo soy agnóstico, diría que milagrosos, ¿quién los ha de autorizar? Los autoriza el Gobierno, está claro, ¿no? Pero aquí se ha dicho, yo cogería la palabra al secretario, me parece que lo ha dicho. El que tendría que autorizar sería el hepatólogo. Yo pienso que el hepatólogo, sea el grado que sea del enfermo, tendría que ser el que autoriza a aplicar un medicamento u otro. Y en este caso, las lágrimas que ves en muchos de los afectados cuando te explican que él se ha salvado, pero su compañero no, o su compañera no, o aquella persona que ha estado luchando con él o con ella en esta situación tan larga y tan difícil, no ha conseguido salirse, pues sería una manera, yo pienso, de corresponder a la lucha y el esfuerzo. Porque, y en esto acabo, cuando una persona lucha por sus derechos, lucha por los derechos de todos. A veces se piensa, esta persona lucha por su interés particular. Perdonen, cuando una persona lucha por todos. Y si no, que se lo digan a los 60.000 personas que han sido tratadas con este medicamento, buena parte de los cuales seguro que no se movilizaron en esta situación. Pero gracias a los que se movilizaron, ellas han tenido solución a sus problemas. De aquí tenemos tiempo de rendir homenaje a estas personas. Pero tenemos posibilidades de hacer las cosas y hacerlas mejor. En este caso, a mis compañeros y compañeras, hagámoslo. Por el grupo de Esquerra tiene la palabra el señor Olóriz. Sí, muchas gracias, doctor Albillo. Gracias por su intervención.
yo diría que el mejor elogio que se le podía dar es que ha estado el mejor estilo doctor Rodés, porque no solamente ha hecho un buen diagnóstico, sino que hace unas propuestas, yo pienso, valientes, dadas las circunstancias que hemos vivido hace unos minutos. Por tanto, vale la pena lo que decíamos, que este documento lo podamos trabajar. Me parece también, me ha quedado una idea fuerte, ¿no?, de que hemos de ir a un plan para la eliminación de la hepatitis C. Es decir, que este plan sería de transición, que ha caducado antes de tiempo, dado el resultado que ha tenido, y que ahora nos tenemos que situar en la eliminación de la hepatitis C. Y aquí chocamos con una serie de incógnitas que hemos de despejar y que usted no ha de despejar todas, ni mucho menos. El tener un comité científico, yo pienso que esto es un elemento a tener en cuenta. Yo incluso generalizaría: ningún plan más sin comité científico. Es decir, los políticos llegamos donde llegamos y tenemos que asumir que hay mucha más inteligencia. Yo no digo que no hay aquí, pero seguro que hay más inteligencia fuera de este Congreso que dentro del Congreso, incluso por número, somos 350, ¿no? Por tanto, esta inteligencia que tenemos fuera ha de entrar aquí en las leyes y en los planes que diseñamos. Y una cosa más, y la inteligencia científica nos ha de marcar la pauta y nos ha de impedir las excusas habituales de los cuales los políticos somos muy duchos. Me queda la idea de más I más D, es decir, tenemos dentro de poco presupuestos del Estado, tenemos que discutir el I+D y, sobre todo, la importancia que tiene el I+D, no solamente en la biomedicina, sino en otros aspectos, que esto es clave. Segundo elemento, la organización. Y no nos hemos salido del tema demasiado bien, puede porque tampoco ha habido la posibilidad de interactuar con el secretario general. Ya tendremos otros momentos, pero es clave una buena organización, una buena implementación de los planes y, sobre todo, un principio, la equidad. Desde mi grupo tenemos muy claro que no puede haber pacientes de primera y de segunda y que la solidaridad, a la cual los catalanes somos llamados y queremos, y el principio de solidaridad es importante, también va muy ligado a cómo se gasta el dinero y en qué se gasta. Y, por tanto, es clave que el paciente reciba el mejor tratamiento y que no se quede por los entresijos de las administraciones y de los intereses variados que puedan haber. En este elemento tenemos mucho que hacer. Y una tercera cuestión, el precio. Si desglosamos el precio por paciente, nos sale sobre todo el precio del fármaco. Nos sale mucho el precio del fármaco. Y esto es algo que decía antes al ministro que hemos de trabajar. ¿Por qué? Porque la industria, no nos engañemos, ha generado un discurso que disfraza la realidad. Nos bombardean diciendo que el gasto es el resultado del I+D, de la cantidad de dinero que se gasta la industria en I+D. Y que si no hay beneficios, también nos dice, no invertiría en la fabricación de nuevos medicamentos. Y la verdad es que ninguna de estas dos afirmaciones es cierta. Pero, atención, ¿por qué en estos momentos prevalece en la opinión pública y en la opinión política estos dos principios? Mire, se gastan, tengo aquí datos, de los beneficios entre un 25 y un 30% en marketing. Y, por tanto, el beneficio en marketing nos permite en que la opinión pública y publicada mayoritariamente se hace oído de estas acciones, incluso la parte científica, incluso. Mire, y en segundo lugar, la innovación en I+D en España, pero también en Europa, el 75% se hace en centros públicos o financiados públicamente. Por tanto, si la industria se gasta 35.000 millones en marketing, se podía gastar bastante menos y conseguir que estos instrumentos reguladores
que están muy ocupados por la misma industria, con favores, con subvenciones, con elementos múltiples, se liberen de la industria y puedan realmente trabajar los costes de producción, los costes de I+D, los precios. Porque si no, se impone, y se impone aquí en España, el que se llama el precio-valor, el precio por valor. Es decir, el máximo que pueden obtener del paciente del país. Y a partir de aquí, a partir de este precio abusivo, discuten fórmulas de pago, descuentos. Es decir, lo que han hecho con el gobierno español, partiendo de un precio abusivo, luego te rebajan a la mitad el precio abusivo. Y esto no puede continuar así. Si queremos realmente hacer lo que usted ha dicho, que yo soy totalmente partidario, eliminar la hepatitis C, como eliminar otras enfermedades posibles que encuentra en esta pared tan sutil del marketing de las farmacéuticas, una situación de gobiernos, yo diría que más que influenciados, cautivos. En esto estamos y, por tanto, muchas gracias por su opinión científica y tenemos mucho trabajo por hacer en esta comisión y en este Congreso. Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Olóriz. Sí, muchas gracias. Estos días, mientras preparaba las intervenciones de esta comisión, me preguntaba si yo me encontrase con una enfermedad como la hepatitis C, que me afectase profundamente mi salud. ¿Sería capaz de luchar? ¿Sería capaz de organizar a gente como yo y de enfrentarme a los poderes públicos y a los poderes fácticos? Y la verdad es que no lo sé. Ojalá sí, pero a lo mejor no sería capaz. Y pienso que si no nos hacemos esta pregunta, si no empatizamos con las personas que han sido capaces de hacerlo, no encontraremos solución. Es cierto, el señor Fernández, ahora no está aquí, me decía que con los científicos no hacemos suficiente. Los políticos tenemos una visión más global. El peligro es la distancia. Dicen que la distancia es el olvido. El peligro es la distancia. La distancia nos hace más cómoda la acción política, sin duda. Si marcamos distancia, podemos tomar decisiones y nos vamos a dormir tan tranquilos. Empatizar no es lo mismo. Y esto nos pasa también si gobernamos. No es lo mismo. Y por eso no sería de recibo no hacer, o mejor dicho, no continuar no haciendo lo que no hemos hecho. De las diapositivas del doctor Albillos he visto, digamos, un punto negativo. Él lo reconocía en la diapositiva, la participación. Era una casilla vacía, la participación, una casilla vacía en lo que ha habido hasta ahora. Esto no puede continuar sucediendo, porque si es cierto que necesitamos científicos y es cierto que necesitamos políticos, es básico la sociedad civil y de ella los afectados en un tema determinado. Si no triangulamos, no seremos capaces de hacer las cosas bien. ¿Y las hacemos mejor que hace 2 años? Claro. ¿Hacemos lo suficiente? Pues no. ¿Lo suficiente? Pues no. Porque nos faltan este tipo de cuestiones. Y si bien es cierto que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en sanidad, no todas en la sanidad, en las prisiones, no todas. Lo que es cierto es que el único que tiene competencias en los precios concretos de los productos farmacéuticos es el Estado. Y aquí se está generando una situación de tensión entre la comunidad ha de pagar lo que yo he decidido que has de pagar, sin tú tener toda la información sobre esta decisión. Digo no tener la información porque nosotros, congresistas, no tenemos la información. No sabemos cuál es el resultado de esta subasta, que ahora están de moda, sobre los precios y el resultado concreto
de este precio. Porque es verdad que si tú no controlas los precios es muy difícil planificar. Una comunidad autónoma tiene difícil planificar si no sabe los precios concretos que le costará aquel servicio. Y en eso estamos y esta incógnita la tenemos que despejar. Yo me quedo en la idea de un plan para la erradicación de la hepatitis C. Si esto lo queremos hacer así, si esto lo hemos de implementar, nos hace falta los expertos, nos hacen falta las personas afectadas y los políticos. Y en este caso, nosotros, en este Congreso, tenemos la posibilidad de hacerlo. Lo que proponéis es que es muy de sentido. Es decir, se ha dicho desde esta tribuna de que ahora ya no toca lo de hacer prioridad entre los más, digamos, afectados y los menos. No, que ahora ha de prescribir el médico. Y ha quedado esto muy claro. Es el médico el que prescribe. No tiene que haber otra instancia que diga que no al médico. Y, por tanto, esto lo hemos de solventar inmediatamente. Segundo elemento, mucha gente no sabe que tiene hepatitis. Este es un peligro público, porque se puede infectar, público, y para estas personas. Evidentemente que la prevención, lo decía una vez en la tribuna del Congreso, que cuando hay una crisis, la que sea, la prevención en la salud es lo primero, la promoción, lo primero que salta de los presupuestos. Mal hecho, pero es lo que pasa. Ahora tenemos que priorizar en promover la promoción de la salud. Vuelvo a repetir, tenemos unos presupuestos aquí delante. Esta será una clara fotografía sobre nuestras prioridades también en salud. Y en eso espero encontremos las complicidades para que la poca confianza que se tiene en la política se convierta en confianza si somos capaces de hacerlo bien. Muchas gracias.